Bueno, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy, no? ¿Os suena esto? Pues hoy vamos a ver un poquito algo que usáis a diario, pero que realmente no sabéis cómo funciona por dentro. Así que vamos a hablar de ingeniería de informática, ingeniería del hardware. Y os voy a contar un poquito las partes principales que tienen los ordenadores y cómo se entienden unas con otras para conseguir que podáis jugar a videojuegos, hacer trabajos para el cole, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es las partes principales del ordenador. Y tenemos, debajo de este ventilador, aquí debajo, tenemos el microprocesador principal, la CPU. Y aquí lo que tenemos es un sistema de silicio que lo que nos permite es convertir electricidad en ceros y unos para hacer cálculos matemáticos y con esos cálculos matemáticos ser capaces de, a través del software, pues interpretar problemas, solucionarlos o hacer efectos gráficos o calcular matemáticas complejas, etcétera, etcétera. Y esto funciona porque el procesador recibe electricidad. La electricidad viene de esta cajita. Esta cajita se llama fuente de alimentación y lo que hace realmente esta fuente de alimentación es recibir la corriente normal de la pared que entra por aquí. Por aquí entraría corriente alterna a 220 voltios, o sea, corriente de Tesla. Y esta caja lo convierte en corriente de Edison, corriente continua. Y ¿ves aquí los cablecitos de colores diferentes? Esto lo que hace es que lleva diferentes voltajes a este enchufe, que es lo que enchufa la placa base. La placa base es esta placa de circuitos integrados, son como autopistas que se graban en una placa de plástico. Y entonces esta electricidad que entraba aquí a 220 voltios alterna, o sea, derecha, izquierda, positivo, negativo, se convierte en corriente continua de 5 voltios, de 12 voltios, de voltio y medio, cada uno un poquito diferente y se inyecta en la placa base, que es esta de aquí. Y las autopistas que lleva dentro va repartiendo ese voltaje por cada uno de los componentes. Y uno de los componentes principales, como dijimos, es el procesador que está aquí debajo. Recibe la corriente por aquí, la inyecta aquí, pero además esta corriente, aunque ya es continua, tiene que ser perfecta. Y para que sea perfecta, ¿ves estas cajitas negras que hay ahí? A ver si me cabe el dedo y no rompo nada. Estas cajitas negras que hay ahí llevan una cosa que se llaman VRMs. Esa de aquí, esa 2, 3. Pues eso VRM quiere decir que son módulos de control de voltaje, que hacen que el voltaje que te llega de la fuente de alimentación, que ya está bastante bien, lo que hacen es que lo perfeccionan para que la línea de voltaje sea perfecta. Y si el procesador necesita 1 voltio, consigue que no suba 1,01 o 1,05, sino que lo mantiene estable. Entonces se reparten el trabajo entre esas diferentes fases para que el procesador, que es este que hay aquí, ¿ves? Lo que hay debajo de ese ventilador es una cosita como esta. Este es un microprocesador y funciona con un voltaje muy bajo porque si no se queman. Lleva el silicio dentro y mirad, por aquí debajo, ¿veis todos los pines que hay de cobre? Y de oro, ¿eh? Aquí también hay oro. Lo que hacen es que cada puerta de entrada de voltaje lo reparte por dentro en una serie de laberintos con una especie de interruptores que hacen 0101 como el Morse, que es punto raya, pues eso, lo reparte por dentro, hace los cálculos y luego lo manda otra vez, el resultado, lo inyecta en la placa base y la placa base lo comunica al siguiente componente, que es este de aquí abajo. Esto que veis ahí, ese chip tan chulo que hay abajo que brilla. A ver si lo enfoco, ¿eh? Ese microprocesador que hay aquí abajo se llama chipset. Es como el guardia de tráfico. A ver si lo enfoco. Ahí abajo, debajo de la gráfica. Ahí, que lo pillo. Ahí ¿lo veis cómo brilla? Ahí lo veis. Ese chipset lo que hace es el guardia de tráfico del ordenador. Recibe todos los datos, toda la información en forma eléctrica de todos los componentes y los reparte a la carretera correspondiente. Es decir, el procesador manda información, por ejemplo, de un juego que está ejecutando y le dice que había una explosión porque alguien lanzó, pues eso, una bomba dentro del juego y hay que mandar esa explosión a ese sitio concreto. Pues eso se lo manda al chipset y el chipset dice, oye, el que dibuja las explosiones aquí es la tarjeta gráfica, que es esto que hay aquí. Entonces coge esa información de la explosión, se la manda a la gráfica
Y la gráfica que la tenemos aquí, que esta otra tarjeta que está enchufada a la placa base, lo que hace es que interpreta esa información y la dibuja. Dibuja el gráfico de la explosión. Y para hacerlo, pues lleva otro procesador igualito que este, pero que en lugar de ser genérico, ese sabe hacer un poquito de todo. Es como multitarea. Sin embargo, el de la gráfica, el que va aquí dentro debajo del ventilador este, lo que hace es que es especialista. Es especialista en dibujar, entonces dibuja una explosión súper chula. Y la información para hacer ese dibujo de explosiones lo coge del módulo de memoria RAM de las bibliotecas. ¿Veis estos pines? Esos debajo traen, por encima llevan unas pastillas que son memoria RAM. ¿Vale? Y la memoria RAM, no se ve muy bien ahí, lo que hace es que es como una biblioteca. Tienes al acceso rápido pues todos los libros que necesitas para saber cómo dibujar explosiones. Entonces, una vez que las dibuja, coge y ya no hace falta que vuelvan al procesador principal, sino que ya salen hacia fuera del ordenador por el puerto de vídeo que está aquí. Son HDMI, DVI, lo que quieras. Y eso ya va al monitor y es lo que vemos. Y luego el procesador principal también tiene una cosa aquí al lado, esto es rojo, son memorias RAM. La memoria RAM es como la biblioteca que tiene la de gráfica, son acceso a datos de software que usan muy frecuentemente. Y es una cosita como esta, son pastillas que almacenan la memoria RAM. Es esto, pastillas semiconductoras que van guardando los datos ceros y unos con lo que necesita acceder muy rápido el procesador para consultar cosas o para mandárselas a otros componentes del ordenador. Y esto lo que hace es que si se va la luz se queda sin datos. No es una memoria que sepa guardar los datos de forma indefinida. En cuanto se acaba la electricidad porque apaga ese ordenador, aquí se borra, se quedan estanterías vacías. Donde había libros ya no hay nada. ¿Vale? Para guardar las cosas a largo plazo tienes esto de aquí, que es un disco duro. El disco duro es como este de aquí. ¿Veis? Es una carcasa metálica y dentro lo que van son discos de acero que giran a mucha velocidad. Esto gira a 7200 revoluciones por minuto, es antiguo. Y lleva una aguja como la de los tocadiscos antiguos, que va leyendo cada plato y va cogiendo los datos para pasárselos al ordenador o para escribirlos. Si se lo mandan para guardar, pues se guardan ahí. ¿Vale? Ahora hay los discos duros mecánicos, los hay de dos tamaños. Para los portátiles, como veis, como no cabería el grande, se hacen súper finitos, ¿vale? Y se hacen así de pequeños y es una réplica en pequeñito del grande. Y luego los discos físicos es una nueva evolución que son como memoria RAM, que ya no llevan platos girando, sino que son también semiconductores que almacenan la información como una memoria RAM, pero esta sí que la guardan, no la pierden, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene esto? Pues dentro tiene otros chips pequeñitos que se encargan de, por ejemplo, de la esquina, de procesar el sonido. Son especialistas en sonido. Otros, como este de aquí pequeñito, son especialistas en comunicaciones de red. Y entonces gestionan todos los puertos USB, todos los datos que van y vienen por el cable de red de internet cuando lo tienes cableado. Y te hacen esa función. Y antiguamente, cuando no había placas base con chips integrados de sonido, teníamos tarjetas gráficas, tarjetas de sonido dedicadas. Esto lo enchufabas en los puertos y además el procesador tenía que mandarle la señal a la tarjeta de sonido para que sacara los sonidos en condiciones. Y eran una forma de mejorar la velocidad del procesador porque ya el sonido se encargaba de hacerlo él. Y las gráficas por dentro son un poco como esta es antigua. El procesador central y luego los módulos de memoria RAM que ya los tenía refrigerados con cobre, ¿vale? Y tenía también módulos por la otra cara y hacían la función de ser especialistas en gráficos. Desde hace muchos años que llevamos jugando ya con estos ordenadores. ¿Y qué pasa? Que los ordenadores también los puedes trucar y darles más velocidad de lo que viene preparado para hacer. Y para eso lo que usábamos es esto. Refrigeración líquida como la que tienes tú en el ordenador, Miguel. Esto lo que hace es que pones en contacto con el procesador que se calienta mucho por el esfuerzo de procesar a tanta velocidad, y con una bomba de agua tú le inyectas el agua por aquí, dentro hay un laberinto que lo que hace es que coge el calor y se lo lleva por el tubo de fuera a unos radiadores como los de los coches. Y así que como conseguimos y desde hace muchos años, pues conseguir que corra más de lo que realmente se supone que tiene que correr, porque lo enfriamos con refrigeración líquida. Así que ya veis las partes principales del ordenador, todo comunicado, interconectado para que cada uno haga su parte. ¿Eh? ¿Viste qué fácil? Pues esto hay que muchos años de evolución para llegar a esto. Así que nada, hala, adiós.